haciendo en la aplicación YouVersion de la Biblia. Ese es para algunos tal vez que prefieren tenerlo escrito y poder marcar y leer en su Biblia física. Ahí tenemos esas copias disponibles. Es el mismo plan que estamos siguiendo todos con la aplicación que nos va a llevar por medio a lo largo del Nuevo Testamento en este año 2023. Entonces, espero que nos acompañe. Si está atrasado, que se ponga al día. No le va a tomar tanto tiempo y ya estando al día es muy fácil. Yo diría que 3 a 5 minutos al día y tú puedes leer con nosotros el Nuevo Testamento. Bueno, cuando yo era niño, uno de los libros que recuerdo se llamaba Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day. O sea, en español se ha traducido Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso. Este pobre niño lo pasa terrible desde el momento de levantarse de la cama. Desde antes realmente, porque dice, vamos a leer el principio del libro, dice, me quedé dormido con un chicle en la boca y ahora tengo chicle en el pelo. Y cuando me levanté esta mañana me tropecé con el patín y se me cayó el suéter en el lavabo mientras corría el agua y comprendí que iba a ser un día terrible, horrible, espantoso, horroroso. Y dice, a la hora del desayuno, Anthony encontró un modelo para armar de un carro Corvette Raya en su caja de cereal. Y Nick encontró un anillo de agente secreto juvenil en su caja de cereal. Pero en mi caja de cereal, lo único que yo encontré fue cereal. Creo que me mudaré a Australia. Camino de la escuela, la señora Gibson dejó que Becky se sentara en la ventanilla. Audrey y Elliot también tenían ventanillas. Dije que me estaban aplastando. Dije que me estaban asfixiando. Dije, si no me dejan sentar en la ventanilla, me voy a marear. Nadie contestó nada. Me di cuenta de que iba a ser un día terrible, horrible, espantoso, horroroso. Y eso solamente es el principio. Todo le va mal en la escuela, le dan de baja al lugar de tercer mejor amigo, no hay postre en su almuerzo, va al dentista, tiene carie. Es un día, como ya saben, terrible, horrible, espantoso, horroroso. Creo que todos hemos tenido días así. Y muchas veces es simplemente parte de vivir en este mundo caído. ¿Alguna vez te ha parecido que todo te va de mal en peor? O sea, no solamente en tu día, sino que en tu vida. Como que no importa lo que hagas, hasta ganando pierdes. No sabes por qué las cosas te van tan mal. A veces, como digo, muchas veces es simplemente parte de vivir en este mundo caído. Pero a veces hay más que está ocurriendo en esos momentos. A veces, Dios, el que gobierna este universo, nos está queriendo comunicar algo. El pueblo de Dios de la antigüedad estaba pasando un momento así. Había venido una plaga de langostas y detrás de esas langostas, más langostas. Y detrás de esas langostas, otras langostas. Una y otra vez hasta que ya ni quedaba pasto para los animales. Mucho menos para que el pueblo pudiera sobrevivir y sustentarse ese año y los años que venían. Por encima de eso, hubo sequía, incendio. Fue un desastre y no paraba. Fue un día terrible, horrible, espantoso, horroroso. Y el profeta Joel les anuncia que es el día del Señor que ha sobrevenido, que les ha sobrevenido. El día del Señor, un día de juicio, de disciplina, de castigo. Es decir, Dios estaba detrás de todo ello. Y de hecho,
Dios estaba por delante. Dios estaba dirigiendo la desolación de la tierra, dice Joel. Tierra que Él les prometió y que Él dio a su pueblo para su bendición y para que pudieran gozar de la abundancia de la tierra. Pero ahora esa abundancia ha cesado y en su lugar habrá escasez, hambre y aflicción. Siendo día del Señor, como declara Joel, o sea, un día de disciplina de Dios sobre su amado pueblo, ellos tienen la culpa de todo lo que les ha sobrevenido. Joel no enumera los pecados del pueblo, pero como los va a llamar a volver al Señor, deja en claro que sus corazones han llegado a estar lejos de Él. Sea que se han vuelto tibios para con las cosas de Dios y ya no le prestan atención, o que se han extraviado gravemente, pecando repetidamente contra el Señor. Ahí está el problema. No están cumpliendo con lo que el Señor pide de ellos. O sea solamente que sus corazones están como demasiado cómodos y no están tomando en cuenta las cosas de Dios. Hacen sus adoraciones, pero solo como rutina. Ellos no están cumpliendo con lo que el Señor pide de ellos, que es simplemente que lo amen de todo corazón, que lo busquen y que les sirvan de corazón. Entonces, vamos a empezar en Joel capítulo 2, versículo 12. Y antes de leer ese versículo, recordemos que ha caído sobre ellos el castigo de Dios por el pecado de ellos. Ahora, Dios es exageradamente, abundantemente, increíblemente paciente. Lastimosamente se lo puedo compartir por experiencia. Dios es demasiado paciente para con nosotros, para con su pueblo. Es tan bueno el Señor, tan misericordioso. Pero llega un momento cuando el castigo de Dios cae. O sea, su paciencia es enorme, pero sí tiene un punto donde ya el Señor responde, porque Él ama a su pueblo. Y Dios al que ama castiga y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, tarde o temprano llega el momento de ese castigo, esa disciplina. Esa es la situación de este pueblo. Están enfrentando la justa disciplina de Dios por su desobediencia. Las cosas que les han sobrevenido son las cosas que ellos merecen y Dios ahora se las está devolviendo en amor, pero ha llegado el momento del castigo. Entonces, Joel dice esto al pueblo: aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento, rasquen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios. Ahora, tenemos que fijarnos en esa primera frase porque es increíble. Joel dice: ustedes han pecado tan repetidamente, tan renuentemente que no están dispuestos a volver al Señor. O sea, han llegado a acabar la paciencia del Señor, que es una paciencia tan abundante. Y ahora están recibiendo el castigo que merecen, pero aún ahora,
cuando Dios les está trayendo el castigo que merecen, aún ahora, vuelvan a mí de todo corazón, dice el Señor. Quiere decir, hermanos, no hay un momento cuando sea demasiado tarde volver nuestro corazón a Dios. No hay un momento cuando sea demasiado tarde. No importa en qué hemos caído o hasta qué punto hemos caído. La palabra de Dios dice, aún ahora. No importa qué tanto hemos ignorado la voz de Dios y hemos silenciado la convicción del Espíritu en nuestra vida. No importa cuánto, aún ahora, dice Dios, vuelvan a mí de todo corazón. No importa si las consecuencias de tu pecado son irreversibles e irreparables. Dios dice, aún ahora, vuelvan a mí de todo corazón. Dios llama a su pueblo como un padre con su hijo, mientras le está dando su castigo, a que vuelva su corazón a él. ¿Y cómo lo deben de hacer? Bueno, ahí en el versículo 12 dice, vuelvan a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Rasquen su corazón y no sus vestidos. Dice que tienen que volver sus corazones a Él, o deben volver sus corazones a Él con ayuno. Es una evidencia de estar volviendo de todo corazón al Señor. Y también es una estrategia. Y vamos a poder hablar un poco más adelante acerca de eso. Es una estrategia para lograr que volvamos al Señor de todo corazón. Recordarán que la semana pasada hablamos de cómo uno calienta su propio corazón, ¿verdad? Jesús dice a su pueblo en Apocalipsis, les dice, pues no están ni calientes ni fríos, están tibios. Y como están tibios, los vomitaré de mi boca. Ojalá fueran calientes o fríos, ¿verdad? Pero cuando uno está tibio, no sé tú, pero cuando uno está tibio en las cosas de Dios, no es como que hay un interruptor que uno puede aprender y ¡boom! Ya estoy apasionado por Cristo. Es muy difícil poder levantar el ánimo y la pasión, prender el fuego por las cosas de Dios. Necesitamos que Dios haga esto en nosotros. Pero aquí vemos, y como vamos a ver, hay una estrategia para poder empezar a calentar nuestros corazones. Y tiene que ver con el ayuno. Dice que deben volver con llanto, o sea, con tristeza, con una perspectiva correcta acerca de sus pecados. Y con lamento. Y hablamos la semana pasada de lamentar las cosas que no hemos hecho por el Señor. Lamentar las bendiciones que el Señor nos hubiera querido dar, pero como no le estábamos buscando de todo corazón, no nos las podía dar. Lamento. Y esta es una expresión tan gráfica. Rasguen su corazón. Rasguen su corazón. En ese tiempo y en esa cultura y sociedad, cuando una persona recibía una noticia triste, o cuando una persona estaba tan quebrantada, arrepentida o lo que sea, rascaba su vestimenta. Símbolo de lo que sentía en el corazón. Pero a veces, como era algo de cultura,
Las personas lo hacían, pero realmente no reflejaba la actitud de su corazón. Su corazón realmente no estaba tan quebrantado. Y Dios dice, no se preocupen por rascar sus ropas, eso no me interesa. Rasquen su corazón. Que nosotros lleguemos a que el corazón se parta por lo que no hemos buscado al Señor, por lo que hemos perdido por no haber buscado al Señor. En el caso de este pueblo, ellos lo habían perdido todo. Ellos habían invertido meses labrando la tierra, sembrando, haciendo todo el trabajo de poder preparar sus cosechas, sus cultivos. Y en un tiempo muy corto lo ven desaparecer ante sus propios ojos. Ellos han perdido mucho. ¿Por qué lo han perdido? Porque ellos no quisieron buscar al Señor de corazón, prefirieron otras cosas. De repente prefirieron poder disfrutar de algunas cosas de la vida, que no está mal disfrutar. Dios nos da todas las cosas en abundancia para disfrutarlas, pero a veces queremos disfrutar un poco más de lo debido o disfrutar de cosas que Dios no nos está dando para disfrutar. De repente por eso, de repente por buscar la prosperidad económica, la comodidad, lo que sea. No sabemos por qué, pero por alguna razón no prefirieron buscar a Dios de todo corazón. Y ahora están sufriendo las consecuencias. Deben lamentar sus cosechas. Deben lamentar el ganado que van a perder. Deben lamentar lo que viene sobre ellos y sobre sus hijos, las consecuencias para sus hijos de las decisiones de ellos. Deben rascar su corazón y no sus vestidos, y nosotros también. Pero, ¿por qué? O sea, tendríamos que decir, ¿por qué? O sea, es demasiado tarde. El castigo ya llegó. Las consecuencias ya están. O sea, no se puede volver atrás. Uno no puede retroceder el reloj. Pero dice Joel, ¿por qué? En el versículo 13. Dice, vuelvan ahora al Señor su Dios. ¿Por qué? Porque Él es clemente, Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Él dice, primero, ¿por qué? ¿No es demasiado tarde? ¿Qué se puede hacer? Las consecuencias ya están. Ya la regué. No, él dice, vuelvan ahora al Señor su Dios. Primero, Él es el Señor. Él es Jehová. Él es Yahvé. Él es el Dios de Israel. ¿Cuál es el carácter de este Dios? Recordemos quién es Jehová. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estamos hablando de un Dios bondadoso que ama a su pueblo, el Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer a favor de su pueblo. Él es Jehová, su Dios. ¿Por qué uno debe buscar a Dios cuando pareciera que es demasiado tarde? Porque Él es Jehová, tu Dios. Él es tu Dios. Él es de tu lado. Él está a favor tuyo. Él está de tu parte. Él es tu mayor porrista. Él es el que te está haciendo barra. Él es tu Padre. Claro que debes y puedes volver a Dios hasta cuando pareciera demasiado tarde, cuando ya su castigo está llegando a tu vida, las consecuencias de tu pecado, su disciplina amorosa está llegando a tu vida. Puedes volver al Señor porque es tu Padre. Tú conoces su naturaleza y si no la conoces, Joel la describe. Él es compasivo.
Claro, te está castigando, pero si vuelves tu corazón a Él, Él es compasivo, Él es clemente. Claro que es tu culpa todo lo que te ha sobrevenido, pero Él es clemente, misericordioso, Él tiene compasión. A pesar de que tú la regaste, Él está dispuesto a meter la mano y arreglar. Muchas veces y de muchas maneras. Es lento para la ira. Ellos ya han acabado su paciencia y nosotros muchas veces también, pero Dios es lento para la ira. Ese es su carácter. Ese es su carácter. Entonces, aunque parezca demasiado tarde, deberíamos volver nuestro corazón a Dios completamente, porque Él es abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. De repente Él ya llegó al punto donde dijo, hijo, no me importa lo que me digas, ya no importa lo que hagas, es demasiado tarde. Esta es la consecuencia de tu acción, nada lo va a cambiar. Y uno conoce a su padre que cuando Él dice, así es. Pero Dios se arrepiente de infligir el mal. A veces en ese mismo momento, cuando Dios ya ha declarado lo que va a hacer, y uno vuelve su corazón a Dios, Dios dice, está bien, no lo voy a hacer. Porque ese es el carácter de Dios. Nosotros pensamos que Dios es lo contrario, ¿verdad? Pensamos que Dios, por ser santo y justo, y lo es, pensamos que es pronto para la ira, ¿verdad? Así pensamos que es Dios, pronto para la ira. No tiene mucha tolerancia de las personas que hacen el mal, ¿verdad? Pensamos que Dios quiere que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. No es tan difícil, ya nos ha dicho, y su expectativa es que cumplamos con lo que nos ha dicho. Muy poca compasión y clemencia. Pero ese Dios que estamos imaginando no es el Dios de la Biblia. No es Jehová tu Dios. Tu Dios es compasivo, clemente, lento para la ira. Lento para la ira es nuestro Dios. Abundante en misericordia. Abundante. Él sabe que es tu culpa. Él sabe que te advirtió y lo hiciste aunque Él te dijo que no lo hicieras y tú sabías en lo que te metías y ahora tienes las consecuencias, pero Él es abundante en misericordia. Se arrepiente de infligir el mal. Y luego, Joel dice esta frase, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, volvamos nuestro corazón a Dios y ¿quién sabe? Él es tan bueno que, versículo 14, ¿quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí una bendición? Es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor su Dios. Dios viene para asolar la tierra. Ya lo ha declarado. Él viene con esa intención, pero ¿quién sabe si volvemos nuestros corazones a Dios? Él es tan compasivo, tan lento para la ira, tan abundante en misericordia, que de repente Él va a cambiar de parecer y en lugar de ese castigo nos va a dejar una bendición. Y en lugar de desolar todo, nos va a dejar un poco hasta para poder hacer nuestros sacrificios a Él, nuestras ofrendas a Él y también para nosotros y nuestros pequeños. ¿Quién sabe? O sea, con un Dios así, ¿quién sabe si no nos dejará bendición en lugar de maldición? ¿Quién sabe? Y nos recuerda esa frase de los hombres de Nínive cuando Jonás fue a predicarles. Escuchen esto. Quiero leer unos versículos
antes, para darles el contexto, antes de esa frase que aparece en el versículo 9. Escuchen lo que ocurrió. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Este es el mensaje que Dios le dio, un mensaje tan importante y tan decidido que cuando Jonás no lo quiso anunciar, Dios envió un pez para tragarlo, para escupirlo, para que fuera a predicar y proclamar a Nínive que va a ser destruida la ciudad en 40 días. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto. Este es el rey. Se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Versículo 9. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Dios decidido, declarado que Él destruye la ciudad y el rey dice, ¿quién sabe? De repente se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira. ¿Y qué hace Dios? Versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios había declarado, palabra de Dios, Nínive será destruida en 40 días. Los ninivitas se arrepienten, vuelven sus corazones a Dios y Dios dice, Nínive no será destruido en 40 días. ¿Quién sabe lo que hará Dios cuando volvamos nuestros corazones a Él? No podemos decir es demasiado tarde. No podemos decir es una situación irreparable. A veces lo es, pero para Dios no es imposible. Y no estoy diciendo que Él va a resolver esa situación. Lo que estoy diciendo es, ¿quién sabe? De repente lo hará. De repente hará cosas que tú no estás esperando. Si estás dispuesto a volver tu corazón a Dios. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo debe de hacer? ¿Cómo deben volver sus corazones a Él? Describe un poco más. Joel, en el versículo 15, Joel 2:15 dice, toquen trompeta en Sión, ese es el monte de Jerusalén. Toquen trompeta en Sión. La trompeta es para llamar a las tropas, ¿no? Para alistar al pueblo, para la guerra, la acción, lo que sea. Toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Aquí vemos que Joel llama al pueblo a volver su corazón a Dios con ayuno, llanto y lamento. Y dice, no quiero decir que los oficiales, los gobernantes deben de hacer esto, o los sacerdotes, o los adultos, o los jóvenes. Él dice, esto es algo para todos.
Tienen que traer hasta los niños de pecho. Esto es para toda la congregación, para todo el pueblo de Israel. Él dice hasta el novio que se acaba de casar. Pobrecito. Esto es más importante que su luna de miel. La luna de miel puede esperar. Ahorita sal de tu aposento. La novia que se acaba de casar, que salga. Ese es el momento más grande de su vida. Esto es más importante que eso. Vamos a buscar a Dios de todo corazón. Y quién sabe lo que Él hará. De repente dejará tras sí una bendición en lugar de todo lo que hemos enfrentado. En la ciudad de Houston, muchas iglesias hemos propuesto buscar a Dios juntos. Tomando el mes de febrero, a partir del 30 de enero hasta el 28 de febrero. Lo llamamos Aviva Houston o Awaken Houston. Ya tenemos 7 años orando juntos durante 30 a 50 días del año. Este año vamos a hacer en febrero 30 días de ayuno y oración. Joel llama al pueblo a poder buscar al Señor todos. Y eso quiero que hagamos nosotros, sea que ayunes o no ayunes o cómo ayunas, no importa. Pero todos busquemos al Señor en oración, rascando nuestro corazón, volviendo nuestro corazón a Dios en el mes de febrero. 30 días de ayuno para muchos y de oración para todos. Y busquemos al Señor. Para concluir, solo leamos lo que Dios hizo. ¿Qué es lo que Dios hizo en el caso del pueblo en el tiempo de Joel? Voy a empezar a leer este pasaje y después vamos a resaltar un par de versículos. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá a su pueblo: yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ello, y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Y dice que va a destruir el ejército, las langostas que han venido sobre ellos. Y dice: no temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. El árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Dice: hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación, y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. El pueblo que busca a Dios luego recibe estas bendiciones de Dios. No económicas en nuestro caso, en el caso de ellos sí, sus promesas, tierra física que fluía leche y miel, donde había abundancia, Dios iba a derramar su bendición. Para nosotros, bendición espiritual, que muchas veces afecta a todo lo demás, pero no es principalmente algo económico en nuestro caso. Pero escuchen esto es increíble. Joel 2:25. Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Lo que Dios les dice, el castigo que vino sobre ustedes, que fue la culpa de ustedes, por decirlo de otra manera, las consecuencias de sus pecados, o sea, las consecuencias de los pecados de ustedes, las consecuencias de tus pecados, si podemos ser más directos.
tus pecados y todo lo que han ocasionado en tu vida y en la vida de otros. Dios dice, entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta. Dios dice, yo te devolveré lo que has perdido por tu pecado. Esto es increíble. Si lo perdiste por tu propia culpa, Dios no tiene que devolverte eso. Pero Dios es tan bueno que Él hasta repondrá cosas que ya hemos perdido. Podemos decir, bueno, ya la regué. Pero Dios puede decir, no sé cuál sería la palabra, yo la puedo desregar y lo voy a hacer por ti. ¿No sería bonito ver a Dios obrar en esas áreas donde nosotros hemos ocasionado dolor y sufrimiento para otros y para nosotros mismos? Y Él empezar a retroceder el reloj y convertir esas cosas en bendición y empezar a sacar cosas hermosas del quebranto que nosotros hemos ocasionado. Eso es lo que Dios está dispuesto a hacer. Pero es si el pueblo está dispuesto a volver a Dios con todo el corazón, con ayuno, lamento y llanto, rascando su corazón y no sus vestidos. Los invito a acompañarme en hacer eso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que el Señor no hará? Vamos a orar y pedir que Él nos ayude en eso. Señor, pedimos, Señor, que tú avives el fuego del don tuyo que hay en nosotros, Señor.